Me llamo Rosario y tengo 61 años, y si algo he aprendido en esta vida es que las trampas que uno tiende para humillar a otro, tarde o temprano, terminan por atrapar a quien las puso. Esta es la historia de lo que pasó en mi casa un domingo de noviembre, el día en que mi nuera Valeria decidió que ya era hora de ponerme en mi lugar delante de toda la familia, y terminó siendo su propia madre quien salió corriendo al baño, llorando, mientras yo me quedaba sentada en la cabecera de la mesa sin entender, al principio, lo que estaba pasando. Todo empezó meses antes, aunque en ese momento yo no lo sabía. Mi hijo Emiliano se había casado con Valeria hacía casi 3 años, y desde el primer día sentí que había algo en ella que no terminaba de encajar conmigo. No era odio, no era nada tan claro como eso. Era más bien una distancia fría, una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos cuando me saludaba, comentarios pequeños que sonaban a broma pero que dejaban un rastro amargo, como una gota de vinagre en un vaso de agua que uno bebe sin darse cuenta hasta que siente el sabor extraño en la garganta. Yo intenté, se lo juro que intenté acercarme a ella. La invitaba a comer, le preguntaba por su trabajo o elogiaba su forma de vestir, hasta le pedí una vez que me enseñara a usar una de esas aplicaciones del teléfono para hacer videollamadas con mi hermana que vive en otro país. Ella aceptaba todo con una cortesía que ahora lo veo claro, era pura actuación. Por dentro Valeria me consideraba una amenaza. Creía, sin que yo jamás le hubiera dado motivo, que yo quería controlar la vida de mi hijo, que yo hablaba mal de ella a sus espaldas, que yo esperaba el momento de separarlos. Nada de eso era cierto, pero las personas que cargan con esa clase de sospecha no necesitan pruebas, solo necesitan una excusa. Y la excusa llegó en octubre, cuando mi hijo perdió su empleo. Fueron semanas difíciles para ellos, semanas en las que Emiliano venía a mi casa a desahogarse, porque un hijo, aunque tenga 40 años y esté casado, sigue buscando a su madre cuando el mundo se le viene encima. Yo lo escuchaba, le preparaba café, le decía que todo iba a mejorar, y en algún momento sin mala intención, le ofrecí dinero para que no pasaran apuros mientras él encontraba otro trabajo. Fue un gesto de madre, nada más. Pero Valeria lo tomó como una ofensa, como si yo estuviera comprando la lealtad de su esposo, como si estuviera demostrando que sin mí ellos no podían sostenerse solos. No dijo nada en ese momento. Valeria no era de las que gritan o discuten de frente. Ella prefería esperar, planear y golpear cuando hubiera público suficiente para que el golpe doliera más. La oportunidad se presentó con el cumpleaños de mi esposo, que ya no vive, pero que la familia sigue recordando cada año con una comida grande en mi casa, como él hubiera querido. Ese domingo estábamos todos, mis 3 hijos con sus parejas, mis nietos correteando por el jardín, mis 2 hermanas, algunos primos y también los padres de Valeria, Marta y don Alfonso, a quienes yo quería de verdad, porque Marta, sobre todo, siempre había sido conmigo una mujer cálida, generosa, de esas que te abrazan fuerte y te preguntan cómo estás de verdad, no por cortesía. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que había sido de mi madre, había flores del jardín en un jarrón de cristal, y yo me sentía en paz, rodeada de mi gente, sirviendo el arroz con pollo que llevaba toda la mañana preparando. Fue justo cuando todos empezábamos a comer, cuando las risas y las conversaciones se mezclaban en un murmullo agradable, que Valeria carraspeó y pidió la palabra, con esa sonrisa suya que ahora sé que era la máscara de algo mucho más filoso. Dijo que quería aprovechar que estábamos todos reunidos para aclarar algo, porque no le gustaban los secretos ni los rumores. Sentí que el estómago se me apretaba, aunque no sabía todavía por qué. Ella continuó diciendo que le parecía muy curioso que yo, que tanto predicaba sobre la honestidad y la familia unida, hubiera estado, según sus palabras, manipulando a mi hijo con dinero para que se alejara de las decisiones que ella y Emiliano tomaban como pareja. Dijo que yo usaba mi generosidad como un arma, que quería que Emiliano dependiera de mí para siempre, que en el fondo nunca la había aceptado como su esposa y que ahora,
con la excusa de ayudarlos, estaba tratando de separarlos. La mesa se quedó en silencio. Un silencio espeso, incómodo, de esos que uno puede masticar. Todos los ojos se posaron en mí esperando mi reacción, y sentí como el calor me subía por el cuello hasta las orejas, no de vergüenza, sino de una indignación que apenas podía contener. Pero antes de que yo pudiera decir una palabra, algo que ninguno de los presentes esperaba comenzó a suceder. Marta, la madre de Valeria, que estaba sentada justo frente a mí, empezó a temblar. Al principio pensé que era emoción, que tal vez estaba conteniendo el llanto por la tensión del momento, pero pronto entendí que era otra cosa. Su rostro se había puesto pálido, casi gris, y sus manos, que sostenían el tenedor, temblaban de una forma que no tenía nada que ver con los nervios de una discusión familiar. Fue don Alfonso quien reaccionó primero, poniéndose de pie de golpe y preguntándole a su esposa qué le pasaba, y fue en ese instante cuando Marta, sin decir una palabra, se levantó tapándose la boca con la servilleta y corrió hacia el pasillo que lleva al baño, con un llanto ahogado que se escuchaba incluso desde la mesa, un llanto que no era de tristeza sino de algo más profundo, de vergüenza, de dolor viejo que de repente había encontrado la grieta por donde salir. Valeria se quedó paralizada, con la boca entreabierta, sin entender lo que acababa de pasar, y por un segundo vi en sus ojos algo que no esperaba encontrar en ella, miedo genuino. Emiliano se levantó para ir tras Marta, pero don Alfonso levantó la mano y dijo con una voz quebrada que yo jamás le había escuchado, que él se encargaría, que por favor lo dejaran hablar con ella a solas. Los minutos que siguieron fueron los más largos que recuerdo en mucho tiempo. Nadie comía. Nadie hablaba. Los niños, sintiendo la tensión de los adultos, se habían quedado quietos también, mirando de un lado a otro sin comprender. Yo miraba a Valeria, que se había sentado de nuevo con la mirada fija en el mantel, y por primera vez en 3 años no sentí rabia hacia ella, sino una especie de tristeza anticipada. Porque algo en mi interior me decía que lo que estaba a punto de destaparse era mucho más grande que cualquier trampa que ella hubiera querido tenderme. Don Alfonso regresó solo, después de casi 20 minutos, con los ojos rojos y la voz ronca. Se sentó, tomó un sorbo de agua y dijo que Marta necesitaba un momento, que le pedía disculpas a todos por la escena, y que si Valeria estaba de acuerdo, prefería contar él mismo lo que había pasado. Porque su esposa no tenía fuerzas para hacerlo en ese momento. Fue entonces cuando entendimos todos, poco a poco con el corazón encogido, que las palabras de Valeria sobre el dinero y el control habían despertado en Marta una herida que llevaba cargando en silencio desde hacía más de 30 años, una herida que ni siquiera su propia hija conocía. Don Alfonso contó con la voz quebrándose a cada frase, que antes de que él y Marta se casaran, ella había estado comprometida con otro hombre, y que la madre de ese hombre, su futura suegra en aquel entonces, había usado exactamente esa misma estrategia para separarlos, la había acusado en una reunión familiar, delante de todos, de estar con su hijo por interés, de querer controlarlo con manipulaciones y silencios, y esa humillación pública había destrozado a Marta de una forma que jamás había logrado sanar del todo. La habían señalado como una mujer calculadora, cuando en realidad lo único que había hecho era amar a un hombre que no supo defenderla de su propia madre. El compromiso se rompió, Marta pasó meses hundida en una tristeza que casi la consume, y aunque después conoció a don Alfonso y construyó una vida hermosa junto a él, esa cicatriz nunca desapareció del todo. Y ese domingo, al escuchar a su propia hija usar casi las mismas palabras, la misma acusación, el mismo tono de trampa pública, algo se había quebrado dentro de Marta. No pudo evitar ver reflejada en la mesa, en mi rostro de sorpresa y en la sonrisa fría de Valeria, la misma escena que ella había vivido 30 años atrás, y el dolor había sido tan inmediato, tan visceral, que su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera ordenar las palabras. Valeria escuchaba a su padre con las lágrimas corriéndole por la cara,
y en ese momento comprendí que ella no había tenido ni la más remota idea de la historia de su madre. Había armado su pequeña encerrona pensando en humillarme a mí, pensando en dejarme como la villana frente a toda la familia, sin saber que estaba abriendo, sin querer, una puerta hacia el dolor más profundo de su propia madre. Me acerqué a Valeria, y por primera vez en 3 años no sentí ganas de defenderme, ni de señalar lo injustas que habían sido sus palabras. Sentí, en cambio, una compasión extraña, la misma que uno siente por alguien que se ha lastimado a sí mismo sin darse cuenta. Le dije en voz baja, que entendía que ella hubiera crecido con miedo a que la trataran como alguien la había tratado antes a su madre, aunque ella no lo supiera de forma consciente, porque a veces los miedos se heredan sin que nadie los nombre. Se transmiten en la forma en que una madre abraza a su hija con demasiada fuerza cuando habla de ciertos temas, en los silencios que se quedan sin explicación, en las advertencias veladas sobre las suegras y las familias políticas. Le dije también que yo jamás había querido separarla de mi hijo, que el dinero que le di a Emiliano no había sido una trampa ni un arma, sino simplemente lo que hace una madre cuando ve a su hijo sufrir, y que si en algún momento mis gestos se habían sentido como control, lo sentía de verdad, porque nunca había sido esa mi intención. Valeria lloraba y no podía hablar, y fue Emiliano quien finalmente se levantó, la abrazó, y le dijo al oído algo que no alcancé a escuchar, pero que la hizo llorar todavía más fuerte, aunque esta vez con un llanto distinto, más liberador que doloroso. Marta regresó al comedor casi 1 hora después, con los ojos hinchados pero con una calma extraña en el rostro, como quien ha soltado un peso que llevaba cargando toda la vida. Se sentó junto a mí, tomó mi mano por debajo de la mesa, y me dijo en voz baja que lamentaba muchísimo la escena, que no había sido mi culpa, que ella sabía perfectamente que yo no era como aquella mujer de su pasado. Le respondí apretando su mano, que no tenía nada que agradecer ni que disculpar, que a veces la vida usa los momentos más incómodos para sanar heridas que llevábamos ocultando durante demasiado tiempo. Esa tarde, cuando finalmente todos se fueron y me quedé sola en la cocina lavando los platos, pensé mucho en lo que había pasado. Pensé en cómo Valeria había querido tenderme una trampa para hacerme quedar como la villana de la historia, y en cómo, sin saberlo, había desenterrado un dolor que no le pertenecía a ella sino a su madre. Un dolor que llevaba 30 años esperando ser dicho en voz alta. Pensé en que las trampas que tendemos por miedo o por rencor casi siempre terminan revelando más de nosotros mismos que de la persona a la que queremos herir. Con el paso de las semanas, algo cambió entre Valeria y yo. No fue un cambio inmediato ni dramático, sino lento, como esas plantas que uno riega todos los días sin ver resultados hasta que un día, sin darnos cuenta, ya están floreciendo. Ella empezó a llamarme más seguido, a preguntarme cosas de verdad, a sentarse conmigo en la cocina mientras yo cocinaba, y poco a poco entendí que detrás de aquella frialdad de los primeros años no había maldad, sino miedo. El mismo miedo que su madre le había transmitido sin querer, ese temor silencioso a que una suegra pudiera destrozar su matrimonio como alguna vez había estado a punto de pasar en la generación anterior. Marta y yo también nos volvimos más cercanas después de aquel domingo. A veces nos sentábamos juntas en su patio tomando café, y ella me contaba más detalles de aquella historia antigua, de cómo había tardado años en volver a confiar en las familias políticas, de cómo el miedo a repetir esa humillación la había llevado, sin darse cuenta, a sembrar en su hija ciertas sospechas hacia mí que jamás tuvieron fundamento real. Han pasado ya 2 años desde ese domingo de noviembre, y hoy, mientras escribo esto, Valeria está en mi cocina ayudándome a preparar la comida para el cumpleaños de mi esposo, como cada año, y su hija, mi nieta, duerme en mis brazos mientras yo cuento esta historia en voz baja, casi como una oración. Porque a veces la vida es así de extraña y de sabia, pone frente a nosotros una trampa tendida con rencor, y en el fondo de esa trampa, si tenemos la valentía de mirar bien, encontramos no un enemigo a quien vencer, sino una herida antigua esperando, por fin, ser comprendida y sanada. Y si alguna vez alguien intenta ponerte una trampa, hija,
Hijo, quien sea que esté escuchando esta historia, recuerda esto que aprendí aquel domingo mientras veía correr a Marta hacia el baño con el corazón roto: casi nunca la trampa habla de ti. Casi siempre habla del dolor de quien la atiende, un dolor que lleva mucho tiempo esperando que alguien, por fin, se atreva a nombrarlo.